De vuelta a las 8:45, conversamos ahora sobre el índice de criminalidad en nuestro país, en concreto, sobre el índice de muertes violentas por cada 100.000 habitantes, el cual se coloca en este momento en 27 por cada 100.000. Se trata de una cifra que aún es escandalosa en términos generales en el mundo, pero para la región centroamericana tiende a mostrar un descenso sensible con respecto a El Salvador, a Honduras e incluso a Belice. Tenemos a dos invitados con nosotros. Carlos Mendoza es experto en análisis de datos de violencia y está con nosotros el viceministro de Prevención del Ministerio de Gobernación, Axel Romero. Ambos bienvenidos, gracias por acompañarnos. Feliz año para los dos. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias por acompañarnos y aprovechamos que has estudiado pues el fenómeno de homicidios durante más de una década ya en Guatemala y tenemos una tabla que muestra cómo se ha reducido en 5 años 5 puntos la tasa. Pero si nos vamos 10 años atrás, se puede hablar que Guatemala ha reducido prácticamente en 10 puntos a nivel nacional la tasa de homicidios. ¿Qué está pasando? ¿Cómo nos explicamos que la violencia homicida viene en un declive? En realidad la tasa ha bajado durante los últimos 7 años de manera consecutiva un total de 20 puntos de tasa, más de 20 puntos de tasa. Eso es 40% menos de violencia respecto al pico que tuvimos en el año 2009. En este año, como dijo Juan Luis, vamos a cerrar con una tasa de 27 por 100.000, cuando en agosto del 2009 teníamos una tasa de 48 por 100.000. Entonces es bien relevante que en este año hemos logrado 7% menos de tasa nuevamente, y eso significa alrededor de 258 personas menos que perdieron la vida respecto al 2015. Pero cuando vemos el costo de oportunidad, que es lo más importante, si hubiésemos mantenido la tasa de 46 por 100.000 que terminamos el 2009, podemos decir que se han salvado más de 13.000 vidas en estos últimos 7 años. Carlos, ¿y cuál habría sido la clave para salvar esas 13.000 vidas? Eso está en discusión todavía, lo que hay son hipótesis, pero la más aceptada... ¿Cuál es la que tú crees más? ¿Por qué estamos reduciendo esta violencia? La más aceptada por los especialistas es una mejor coordinación entre la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, que viene ya desde esa época, alrededor de 2010, y un cambio en el enfoque de la persecución criminal. Dejaron de perseguir casos de manera individual para perseguir estructuras criminales, fenómenos criminales. Y ese cambio ayudó a que disminuyera la impunidad en Guatemala. Y permite ahorrarse el número de muertes al perseguirse estructuras completas y no exclusivamente crimen por crimen. Y mandas una señal a los criminales de que la probabilidad de que te capturen y te juzguen y te condenen es mucho mayor que la que había hace 8 años. ¿Usted como viceministro coincide y cree que esta es la principal causa o hay algo más que explica el declive de esa violencia? Bueno, hay definitivamente una serie de acciones que se han tomado desde el año 2009 a la fecha, en donde podemos ver una transformación completa tanto del Ministerio de Gobernación como de la Policía Nacional Civil. Si nosotros analizamos los últimos 2 periodos, prácticamente desde el año 2009 a la fecha hay mayor estabilidad en el ministro. Precisamente, si vemos del 2009 hacia atrás, teníamos ministros que tardaban 6 meses. Además, la cantidad de policías se ha aumentado considerablemente en los últimos 4 años. Además, también de tener un proceso de profesionalización bastante fuerte dentro de la cúpula superior de la Policía Nacional Civil. Y esto aunado a las estrategias que se han tenido de mejoramiento de investigación criminal y el cambio hacia una investigación estratégica, pues obviamente son factores que vienen a incidir en esa disminución de tasa. Señores, estamos hablando de 2 administraciones distintas del Ministerio Público, la de Claudia Paz y Paz y la de Telma Aldana, que confluyen en ese periodo de descenso. Pero estamos hablando de por lo menos 3 administraciones de la cartera de gobernación. Hablamos de la de Carlos Menocal en el último año del gobierno de Álvaro Colom, de los 4 años prácticamente que fue ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla y del año que tiene de ser ministro el señor Francisco Rivas. Poco celebramos los guatemaltecos que nuestras instituciones mantengan cierta coherencia o cierta estabilidad en
en las políticas públicas que terminan siendo exitosas. ¿Usted cree realmente que se discute siquiera esa permanencia, señor viceministro, en las políticas que sostenía el gobierno de Pérez Molina en esta materia? Básicamente, lo que se ha tenido es mayor estabilidad en los cargos, digamos. Porque hay una diferencia muy grande de 2009 hacia atrás que 2009 hacia adelante. Y, Altos cargos de policía, por ejemplo. los cargos incluso de ministerios y viceministerios. Previo al 2009 tardaban más o menos 6 u 8 meses. Claro. Y después del 2009, pues Carlos Menocal tarda 1 año 8 meses, 3 años y medio más o menos Mauricio López Bonilla, 8 meses la ministra Mendizábal y ahorita 1 año completo con el ministro de Gobernación. Pero hay que recordar que precisamente todo este proceso de investigación estratégica empieza cuando el ministro actual era fiscal en el Ministerio Público y se empiezan a hacer las coordinaciones territoriales cuando se instaló el proceso de Barrios Seguros, por ejemplo, en donde la primera fase era una fase de investigación sacando a las pandillas que estaban en la zona de 18, por ejemplo. Y son los mismos actores que ahora están dirigiendo la cartera de gobernación, en este caso el ministro Rivas y el viceministro Guzmán, que es el viceministro de seguridad. Pero ambos han hablado prácticamente de una presencia de Estado, de la fuerza de la ley, pero hablamos poco de los programas de prevención. ¿Han tenido alguna incidencia? ¿Los pocos programas que se han impulsado no son este declive más bien consecuencia de algunas acciones emprendidas también en sus barrios? Los programas de prevención empiezan prácticamente a ejecutarse en el año 2009. A mí me tocó coordinar y dirigir el diseño y ejecución del programa Escuelas Seguras y Barrios Seguros, que lo iniciamos en el año 2009, 2010, Barrios Seguros, y es la primera intervención fuerte que se tiene en territorio con una secuencia lógica. Primero se hacía el proceso de investigación, luego se sacaban a los elementos que estaban alterando el orden, posteriormente entrábamos con los programas y posteriormente los programas sociales, que fue algo que sí se hizo durante el gobierno, hace 2 gobiernos, se deja de hacer durante el gobierno patriota y ahorita lo empezamos a hacer otra vez con el gobierno del presidente Morales. Carlos Mendoza, a mí me sorprende el hecho de que una administración tan profundamente corrupta como fue la del Partido Patriota en materia de gobernación. Ha quedado documentado que se robaba, por ejemplo, en combustibles, en compostura de vehículos, en compra de llantas, se robaba casi en todo, se le cobraba a los reos por ser trasladados de un sitio a otro, se montó una estructura en el sistema de presidios que prácticamente beneficiaba el monopolio de Byron Lima, de la plata que se podía hacer en aquel sistema. Aún con todo eso, se logró mantener el descenso constante e incluso acentuarlo del número de crímenes. ¿Cómo hacer ese balance entre esa corrupción y la política aparentemente bien gestionada? Esa es una muy buena pregunta, porque la violencia continuó bajando a pesar de todo eso que tú describías. Y lo que ocurre es que no necesariamente el descenso de estos 7 años se puede atribuir del todo a las políticas públicas de seguridad. O sea, hay otros factores de tipo demográfico, de tipo socioeconómico, que podrían estar influenciando la baja en la tasa de homicidios. Lo que pasa es que no lo hemos estudiado suficientemente. Y claro, a los políticos siempre les va a gustar, digamos, reclamar el crédito por el descenso en la tasa de homicidios, pero puede ser que ocurrió a pesar de sus políticas equivocadas. O por ejemplo, hablemos de un fenómeno que ocurre también especialmente en combate a la criminalidad, el efecto globo. Se apachó de un lado pero se infló del otro. Y tenemos un grave problema con extorsiones. Pero lo que ocurre es que cuando hablamos de estas cifras es a nivel nacional, o sea, a nivel de todo el país bajó la violencia y eso es indiscutible. Ahora, este efecto que tú mencionas sería ya cuando hacemos un análisis geográfico de la violencia. Y lo que vemos este año, por ejemplo, es que si bien bajó en 16 departamentos, en los otros 6 departamentos subió la violencia. Y donde más me preocupa es el departamento de Guatemala, donde los municipios de Guatemala, Villanueva y San Juan Zacatepeques subieron la violencia
de manera considerable. O sea, en la ciudad de Guatemala al 30 de noviembre habían 80 homicidios más, que es 10% más en la cantidad de muertes violentas. Hablemos de los lugares seguros en este país, porque se habla mucho de esos lugares violentos, pero hablamos poco de los lugares más seguros. Sí, a eso me refería con las causas de descensos en la violencia, que pueden ¿Extrapolíticas o extragestión? Correcto, porque pueden haber factores culturales, y uno de esos factores culturales pareciera que está muy arraigado en la forma como las comunidades indígenas de este país solucionan sus problemas, sus conflictos, ¿verdad? No terminan de manera violenta esos problemas. Y entonces vemos lugares de Guatemala, el altiplano occidental indígena, donde tenemos consistentemente, no durante los últimos 7 años, sino durante todos los años donde tenemos récord, es decir, desde 1986 para acá, con tasas de 1 dígito de violencia, Menos es decir, de 10. pacíficos a nivel internacional. Señores, vamos a hacer una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Estamos hablando de ese descenso que poco celebramos los guatemaltecos en el índice de muertes violentas en nuestro país. 27 por cada 100.000 habitantes, una cifra que ha descendido en los últimos 7 años, 8 años, según nos decía Carlos Mendoza, de 48, 49 hasta 27 por cada 100.000. Vamos a la pausa y ya volvemos. De vuelta a las 8:45, Rocío Lazo nos cuenta qué se dice en redes sociales sobre este tema. Gracias, Juan Luis. Recuerde que su opinión para nosotros es lo más importante. Vemos algunos comentarios que tenemos ya a través de Twitter. De Chacón, en conclusión, se tienen éxitos sin explicación. Falta más información para llegar a la comprensión. Raúl nos dice, la violencia parece disminuir, pero solo se está concentrando. El homicidio, antes disperso, es hoy sistemático. Pierre Gonzo, ¿cuántos viceministros de prevención en los últimos 8 años? Increíble que van 10 años de descenso continuo de la tasa de homicidios y no se ha hecho un estudio independiente sobre las causas. La opinión de Karin Slowing. Jorge Solo, la violencia es artificialmente manejada en Guatemala para someter a la población. No estamos en año electoral, es normal que disminuya. Volvemos con ustedes, Juan Luis. Señor viceministro, ¿y cómo podemos llegar a partir de esos 27 por cada 100.000 habitantes, 27 muertes violentas por cada 100.000, a cifras como las que debería tener un país como Guatemala, es decir, por debajo de los 15 por cada 100.000? Bueno, el ideal sería llegar a un solo dígito, que pudiéramos tener datos menores a 10, que sería bajar del rango del estado endémico, que sería lo ideal. Obviamente esas son cifras panameñas y costarricenses. Costa Rica en la región es el único país, y Nicaragua. bueno, Nicaragua que tienen, a diferencia del Triángulo Norte, niveles tan bajos, pero obviamente esto es cambiar toda la política de Estado hacia priorizar las poblaciones que son vulnerables. Tenemos que trabajar un poco al mismo tiempo, trabajar la política de control de la criminalidad, los temas de prevención, pero la prevención un poquito más inteligente y profunda, que quiere decir erradicar la problemática coyuntural del país. ¿Cómo se erradica eso, por ejemplo, en las zonas más violentas, 18 y 6 en Guatemala? ¿Qué es lo que hace falta hacer allí para erradicar esa violencia? Ahí lo que tiene que haber es toda una política, en primer lugar, de utilización de suelo, o sea, hacer todo un plan de ordenamiento territorial, el mejorar las condiciones de calidad de vida, mejorar la educación. O sea, en un país de que no supera la cobertura secundaria no podemos hablar de mejorar calidad de vida. Claro. Tenemos que hablar de oportunidades de trabajo para los jóvenes, que también es una situación que tenemos que trabajar dentro de la política social, que es mejorar las condiciones para los jóvenes, porque prácticamente este es un problema de jóvenes. Y sentarse a trabajar en mejorar la seguridad es necesariamente trabajar con la población que está más vulnerable a ser víctima o victimario. En este sentido, el mejorar la cohesión social, el mejorar la identidad del lugar de donde se tiene, que a diferencia del interior del país, las áreas periurbanas pues no tienen un sentido de comunidad ni unas redes y tejidos sociales que sean lo suficientemente fuertes. Estructurar todo esto cuesta muchísimo más. Y por ahí va el camino, o sea. Yo puedo identificar políticas concretas que se han enfocado en territorios específicos. Por ejemplo, durante el gobierno de Álvaro Colón, Misco fue una especie de laboratorio con el grupo anti-extorsiones para
atacar de alguna manera la muerte de pilotos. Luego, durante el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina, tuvimos la zona 18 con aquellas fuerzas de tarea combinadas, militares y policías, que entraron a erradicar esa violencia. ¿Qué resultado ha dado esta política exclusiva de mano dura, Carlos? Bueno, nuevamente no se han evaluado las políticas públicas que se han implementado en Guatemala. ¿Quién debería evaluarlas? ¿El propio Ministerio de Gobernación? Es parte de lo que ellos mismos deberían hacer para ir corrigiendo de manera oportuna, pero también necesitamos evaluación independiente, académica y de organizaciones de sociedad civil que puedan ir fiscalizando el tipo de políticas que se hacen, sobre todo cuando hay temas de derechos humanos de por medio. Pero efectivamente no se han evaluado las políticas, entonces es muy difícil poder atribuir a una u otra determinado efecto. Sin embargo, en el tema específico de las extorsiones, en el mes de noviembre del 2016 vimos una caída extraordinaria en la tasa de homicidios. El mes de noviembre recién pasado fue el mes menos violento de los últimos 95 meses, en récord comparativo con PNC y NACIF. Y tampoco sabemos por qué exactamente. Bueno, la hipótesis que yo tengo, que en eso queda, es las operaciones antiextorsiones que se hicieron en meses recientes. Claro, esas redadas no vistas en la historia de más de 100, 120 capturas. Correcto, es correcto. Entonces, sí necesitamos poder evaluar ese tipo de intervenciones a nivel territorial y poderle dar seguimiento para que el Ministerio de Gobernación pueda ajustar rápidamente sus intervenciones. Y solo quiero concluir con algo que hablamos del gobierno anterior, del Partido Patriota. Yo recuerdo muy bien una entrevista que tuvimos acá cuando se había dado el cambio del viceministro de Seguridad y él reconoció acá que en el año 2013 ellos se habían equivocado con el enfoque. Era un enfoque basado en crimen organizado, narcotráfico y pandillas, cuando ahí al cambio de las autoridades recapacitaron que era un problema más de interacción social. Y justamente vimos que el 2013 fue casi estancamiento y 2014 se volvió a retomar la ruta. ¿Y qué quiere decir movilización social? No, de crimen organizado, ¿verdad? Relacionado con narcotráfico y con pandillas. A eso me refería con el tema de problemas sociales versus interacción social, conflictos entre personas que luego llegan a un desenlace violento en una noche de copas el fin de semana, claro, portándose armas. Otra de las hipótesis que has presentado, que las causas que no están profundamente estudiadas a lo mejor terminan siendo más personales y discusiones muy entre dos personas o tres personas que lleva a esa violencia. Hay una pregunta y empezamos un nuevo año y todo el mundo quiere buenas noticias. ¿Ustedes prevén que este declive se mantenga, se sostenga en los siguientes años? Es que prácticamente serían en 5 años tenerla por debajo de 20 puntos. Bueno, nosotros creemos de que la corriente que está siguiendo Centroamérica, específicamente Guatemala, El Salvador y Honduras, está a la baja al igual. Estamos cerrando El Salvador con 83 homicidios por cada 100.000 habitantes. De 101. De 101 y Honduras con 53, más o menos 10 menos que el año anterior. Esto nos da una tendencia de que el delito se está disminuyendo en el Triángulo Norte por toda una serie de eventos que se están haciendo y es esperanzador. Obviamente no podemos dejar que esa tendencia siga su curso sin reforzar acciones que nos permitan trabajar más fuerte. En ese sentido, nosotros estamos creando toda una política de prevención, más bien una estrategia nacional utilizando la política de prevención, la política criminal democrática y el plan estratégico del Gabinete de Desarrollo Social, precisamente para que todos los productos que están dentro del gabinete vayan a la atención de poblaciones vulnerables y al mismo tiempo reforzando todas las acciones de control de criminalidad en donde pensamos nos puede llevar, haciendo un trabajo de control y de prevención muy fuerte, a la misma tendencia de la que venimos los últimos años. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Una nota positiva para arrancar el año 2017. En Guatemala se mantienen a la baja, en declive, las muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Vamos rápidamente a pasar, cuando apenas faltan unos segundos para llegar a las 10 p.m.,
la batuta a don Mario Rosales, quien a partir de este momento conduce, ya son las 10 p.m., Mario,